Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tres Lecciones. Hoy tenemos un invitado súper chévere, Sergio Peláez. Sergio, tenemos tanto Miguel como yo el placer de conocerlo desde que estábamos los tres en la universidad. Pasamos allá mucho tiempo juntos en la escuela, los tres, en diferentes años, y nos conocemos pues desde esa época. Checho viene a hablarnos de un tema pues que a mí personalmente me Muy apasiona y bacano. estoy súper emocionada de esta conversación hoy. Entonces, Checho, bienvenido a Tres Lecciones y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Cristi Miguel, un verdadero placer. Pues digamos que esto empezó así con un encuentro fortuito justamente aquí donde estoy en este momento. Me encontré con Cris, me reencontré porque hace tiempo no hablábamos y bueno, ¿en qué estás? Y compartimos y de ahí acordamos pues tener esta conversación para seguir hablando de este tema que espero pues les guste a todos. Y un placer también de volver a ver a Miguel y a Cris, pues tengo muy buenos recuerdos, o sea, en estos días estábamos ya pensando pues en reencuentro de egresados, entonces empieza uno a acordarse de cosas y recuerdos muy gratos, pues, digamos, mi paso por la escuela de ingeniería, pues, lo recuerdo de manera muy grata, ha sido pues como clave en mi carrera y por ahí en estos días que estábamos hablando con otros egresados, nos acordamos de lo que fue la escuela en su principio, pues de una casita, una escuelita, Total. donde teníamos, pues, los deportes eran, pues, las cartas, el fútbol en la calle y el ping-pong, y ver, pues, lo que soy, Tablero de ajedrez. y el ajedrez también. Entonces, ver, pues, lo que soy es muy chévere, pero también es esa época que éramos tan poquitos, con tan cosas, pues, tan limitadas, también tenía su encanto. Así que muy bueno, pues, volver otra vez a vernos ya con tantos años adelante. Total. Y Miguel, pues qué rico de nuevo aquí el socio de esta aventura de Tres Lecciones. ¿Cómo vas tú? Muy bien, Cristi, muchas gracias. Y también muy contento aquí de esta conversada con Sergio, no solamente por el reencuentro, sino porque coincido contigo. El tema es un tema de esos fascinantes que es, pues, es muy chévere poderlo conversar con Sergio y mirar también pues como sus historias y sus experiencias al respecto. Muy agradecido con Total. vos por haber aceptado la No, yo invitación. feliz, además viendo, ahorita me puse pues a stalkear quién ha pasado por aquí y me dio susto, o sea, porque la verdad pues personas admirables que siempre han sido ejemplos de muchas empresas o que han sido clientes, digamos, ahora que estoy en Bancolombia y uno siempre los ha tenido como referentes. Algunos de ellos compañeros como Vázquez, pues, que es compañero de la escuela, pero Sí. también ahora de Bancolombia. Juan Carlos, pues un líder admirable también pasó. Entonces, no, muy privilegiado pues de ser parte pues como de estas invitaciones, muy chévere. Qué Bueno, rico, qué bueno. Checho, entonces arranquemos como te no, contábamos. La Cris, idea es que, antes de empezar, tú tienes que dar las sí. instrucciones que tenemos que dar siempre. Ah, sí, señor, no me puedo olvidar. A todos los invitamos, recuerden suscribirse al canal, darle like al video y por supuesto, súper importante que nos dejen sus comentarios sobre qué otros temas y qué otros invitados les gustaría tener en Tres Lecciones. Entonces, antes de arrancar y que Checho nos cuente su historia, entonces recuerden esas instrucciones para que estén súper al día de los próximos invitados. Entonces, sin más preámbulo, Checho, contanos un poquito entonces a todos y a nuestra audiencia sobre ti, sobre tu trayectoria y pues hablate un poquito del tema que vamos a hablar y cómo llegaste a eso, pues que es este tema de las ciencias del comportamiento. Perfecto, Cristi. Pues ya ahorita que estaba hablando de mi paso por la universidad, pues que lo recuerdo muy gratamente, también recuerdo que desde ese momento a mí me hacía falta algo, que seguramente ya hoy debe ser muy diferente y todo, pues en ese momento, pues imagínense, pues hace, no sé, casi 20 años más. Eh, en Más. ese momento, más, yo creo que también, tal vez más, en ese momento me hacía falta humanidades, o sea, es decir, éramos una escuela de ingenierías y muy racionales, muy técnicos, pero a mí me hacía falta algo, o sea, y ahora que Miguel pues está ahí, seguramente puede hacer muchas más cosas, y me hacía falta las humanidades, yo decía, pues, o sea, no hay una clase de humanidades, no puede ser, y entonces pues empecé, digamos, como a hacerlo, a buscarlo por mi cuenta. Incluso pues en la mitad de la carrera estuve estudiando un par de semestres de filosofía, a ver si me cambiaba, si no me cambiaba.
me estaba gustando sociología, historia, o sea, tuve como una crisis en la mitad de la carrera después de un tiempo que estuve por fuera, pero buscando esto, o sea, como yo quiero entender más el ser humano. Y cuando salí de la universidad me dio unos gusticos, pues digamos que me estudié economía política por fuera, pues que es como la sociología de la economía, estudia el poder en la economía, eh, siendo autodidacta en temas de historia, de filosofía, leyendo, escuchando cosas. Eh, siempre como tratando de tener esa otra visión, no solamente la de los negocios, la de la ingeniería, la del mundo financiero, sino también pues la de las humanidades. Y, eh, y así digamos pues como que después me interesé mucho como por la psicología, entonces yo creo que tal vez eso es como, ya que no nos vemos hace tiempo, eso es como un dato interesante, digamos, de una búsqueda desde que salí de la carrera por las humanidades, y así he ido descubriendo muchas cosas en el trabajo y por fuera del trabajo. Digamos que eso me ha permitido pues como tener una carrera, yo diría que muy versátil, pues como de reinvención permanente. Yo creo que es gracias a eso, gracias a que no me quedé solamente sabiendo de negocios, de ingeniería, sino también de humanidades, y se le abre una panorama muy amplio. Entonces, pues yo digamos que he trabajado en áreas de productos, de negocios, de estrategia, y he tenido también otro tipo de responsabilidades más cercanas a las humanidades. Digamos que he tenido a cargo el área de marca, el área de cultura organizacional, de sostenibilidad, la Fundación Bancolombia, y recientemente pues este tema que vamos a hablar, que es las ciencias del comportamiento. Entonces, yo creo que ese gusto por las humanidades, esa curiosidad, pues me ha permitido poder hacer una carrera pues muy flexible, muy versátil, y poder conectar bien como los negocios como con las humanidades, que yo creo que en el mundo de hoy eso es un imperativo. O sea, yo creo que hoy, pues si uno mira los problemas que tenemos hoy, los retos que tenemos hoy y lo que se habla en los negocios en todas partes, no sé, el tema de energía, de alimentos, nacionalismo, riesgo climático, el Bitcoin, Sí. el Great Resignation, o sea, la salud mental, la ética digital, o sea, como todos esos temas, uno dice, los modelos pues tradicionales, eh, económicos puros o racionales, pues no es suficiente. O sea, esos temas demandan como otro tipo de conocimiento. Entonces yo creo que para la vida de cualquier persona, pues hoy tener un pie en las humanidades es muy importante. Entonces digamos que esa ha sido mi búsqueda, y buscando y buscando y buscando, un buen día pues me encontré con un libro. O sea, yo creo que ese libro me cambió pues como la vida, y un libro del premio Nobel de Daniel Kahneman que se llama Think Fast, Think Slow, pensar rápido, pensar lento. Y yo me lo leí, Cris y Miguel, y yo dije, no, esto o sea, pues me desconcertó totalmente, me partió pues como en dos la vida, yo creo, porque me puso a tambalear pues como todos los principios que yo había creído hasta ese momento. O sea, yo venía de estudiar ingeniería, una escuela de ingeniería, de los negocios, de las finanzas. Digamos que yo no lo decía ahorita, no En lo las dije ahorita, ciencias pues, exactas. claro, no lo dije ahorita, pues, pero mi carrera la he hecho en Bancolombia prácticamente, o sea, 20 años trabajando pues en la banca, en Bancolombia, en distintas posiciones. Prácticamente ha sido pues mi única empresa en la que he trabajado. Entonces, pues, encontrarse con alguien que le dice a uno, que le cuestiona la racionalidad, y que le dice a uno, no, espere un momentico, que no somos tan racionales como creíamos. O sea, venga, que los Además, seres humanos... además que la banca es un negocio en general muy racional, o sea, Claro, hay es unas decisiones muy hiperracional. frías, muy calculadas, Claro, muy... claro, todo es una fórmula, todo es un número. Entonces, tú vives todo el tiempo metido pues en ese entorno de eso, de decisiones muy técnicas, de todas las decisiones las tomas con mucha información, decisiones de miles o sea, de billones. Entonces, claro, uno acostumbrado a eso, con toda esa herencia, pues, y que uno un día se encuentre un premio Nobel que con argumentos, no solo con argumentos, con experimentos, que eso es lo más bonito como de esta disciplina, con experimentos, demuestre que estábamos equivocados. O sea, que realmente la forma como tomamos decisiones es muy distinta. O sea, que siempre nos habían dicho hasta el momento es, mire, la gente necesita información, necesita incentivos,
y los seres humanos somos capaces de saber qué es lo que preferimos, hacemos un balance entre costos, beneficios y tomamos la mejor decisión y siempre optimizamos la mejor decisión. Eso es lo que nos habían enseñado y que uno de un momento a otro se encuentre con que no, o sea, eso no necesariamente es así. Pues la verdad pues fue como algo que le parte a uno pues la vida en dos y yo dije, yo quiero saber más, yo quiero estudiar más de esto y me fui Checho, a ¿eso fue hace cuánto eso fue tiempo? hace como 6 años, eso fue como hace Ok. 6 o 7 años y yo empecé a oír podcasts y libros y yo decía, yo quiero saber más, o sea, esto me desconcierta y dije, no, yo quiero estudiar esto, ¿dónde se estudia? Y entonces descubrí que pues, por ejemplo, en London School of Economics se estudiaba, había una maestría, no me tenía que salir del trabajo del todo, sino que iba y venía y yo dije, no, esto es, y fui a estudiarlo, pues muy afortunado porque pues creo que ha sido como uno de los centros pues como de pensamiento de estos temas, digamos que yo De fui como la desarrollo. segunda cohorte pues para que se den una idea de lo nuevo que es esto relativamente, o sea, pues, entonces hace 6 años estoy como en este camino de descubrir esto y lo venía haciendo por los laditos en el trabajo que tenía pues dentro del banco en cargos de estrategia de cliente, pues venía tratando de hacerlo hasta que hace un año recibí una llamada de esas que uno no se le olvidan tampoco en la vida de Juan Carlos Bora, pues el presidente, y me dijo, bueno, mira, estoy recibiendo este tema por todos lados, todo el mundo lo ofrece, todo el mundo me habla de esto, pues hagámoslo nosotros y hagámoslo bien. O sea, miremos qué se necesita dentro del banco para hacerlo bien, bien hecho y que se vuelva un tema tan importante como es la analítica, por ejemplo, o el diseño, que también recorrimos ese camino. Hace 7 años, pues nadie hablaba de analítica, ni nadie hablaba de diseño y hoy todo el mundo habla de analítica y diseño en las organizaciones. Esto es un poco lo mismo. Entonces, esas llamadas de esas llamadas que no se les olvide y es montémoslo, o sea, ¿qué tenemos que hacer para hacer esto bien hecho en el banco? Entonces me pusieron pues ese encargo como de crear un laboratorio de ciencias de comportamiento que ayudara a eso, a entender las decisiones de nuestros clientes, de nuestros empleados, para mejorarlas, para poder mejorar los hábitos financieros pues, que son tan importantes, para ayudar a tomar decisiones financieras que son tan difíciles. Como decía Miguel, estas decisiones son de futuro, mucha información, muchos cálculos, muchas cosas, entonces, pues, si ya sabemos que no somos tan racionales y no podemos confiar en esa racionalidad, pues entonces, ¿cómo hacemos para ayudarle a la gente a tomar mejores decisiones? Entonces, ha sido como un poco del recorrido, pues, desde que nos conocimos hace más de 20 años por allá y como ingenieros y hasta hoy, pues, que ha pasado muchas cosas, como se dan cuenta Bueno, seguimos siendo ingenieros, pues. también, eso es verdad, eso no lo quita, Y no lo eso quita no lo nadie. dejamos de ser. Eso es imposible Sí, de además dejarlo. nos tocó arrastrar mucho lápiz para que ahora De venga a decir que acuerdo, de acuerdo. vení, Que una pregunta. estábamos equivocados, no tampoco. No, varias cosas de toda esta historia que nos acabas de contar que me parece súper fascinante. Una, entonces, según entiendo, primero hiciste la maestría en política económica internacional, Economía ¿cierto? política, sí. Ujú. En Economía política. economía Ujú, política. Y ujú. luego, pues hace más 6 recientemente, hace años, 5 o 6 sí. años, Ujú, hiciste el tema de la maestría en Behavioral Economics. ujú. Pero me llama mucho la atención pues, que mencionaste como un punto de inflexión el libro de Think Sí, Fast, Think Slow, y sí, no has mencionado todavía el libro de Notch. Eh, sí, ¿Cuándo te encontraste con Richard Thaler, pues que es ujú, también premio Nobel de sí, Economía y sí, que justamente se ganó el Nobel de Economía pues sí, por sus estudios de la economía del sí. comportamiento? Casi, ¿Eso fue después, fue antes, fue al no, paralelo? casi que en simultáneo, o sea, digamos que eso es casi que obligado, pues, uno leer el uno Uno y con leer el el otro. otro, Digamos que sí. esas son como las dos referencias que uno tiene, y si uno le quiere sumar una tercera, pues está Dan Ariely, que es como un rockstar de las ciencias del comportamiento, digamos que es muy gracioso, y lo que ha hecho es como ayudar a popularizar esta disciplina, lo cual es bueno, o sea, como a quitarle un poco, pues, el manto digamos, de solemnidad, y a llevarla pues al día a día de las personas. Entonces, digamos que tiene experimentos fascinantes y sus conferencias pues son muy agradables. Entonces, casi que esa es como la triada, digamos, por ahí arranca, Ya, pues es donde arranca uno, pero casi que es en simultáneo, digamos, porque digamos y la pregunta es interesante porque
habla como el desarrollo que esto ha tenido. Digamos que el primer premio Nobel, que es Kahneman, Daniel Kahneman, es, digamos, muy científico. Lo que ayuda es como, ayudó como a entender, como a crear como una taxonomía de, como de sesgos humanos, de sesgos de comportamiento, pero muy científico, muy técnico. Entonces, digamos que ese es un enfoque. Pero Taylor, digamos, y Sosten y otros, lo que después hicieron es como, bueno, no, listo, ya sabemos cómo los seres humanos nos comportamos, ya sabemos que los seres humanos somos perezosos, somos viscerales, somos cortoplacistas, vivimos en automático, somos desmemoriados, o sea, ya Kahneman nos dijo todo eso. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y la cosa pudo haber llegado hasta ahí, puede que hubiéramos dicho, no, pues, o sea, nos fregamos, o sea, nos jodimos, quedamos mal hechos, ¿cierto? Pero digamos que lo que vino después de Taylor y de otros es como, no, esto no es un problema, o sea, no necesariamente esto es un problema, o sea, ¿qué tal si lo explotamos para bien? O sea, ¿qué tal si lo volvemos principios de diseño? O sea, si ya sabemos que la gente es influenciable, perezosa, vive en automático, pues entonces diseñemos para esas personas, o sea, no esperemos lo contrario. Entonces, digamos que la ciencia del comportamiento lo que hacen es eso. Lo interesante, yo creo que la disrupción es esa, y es que no se quedaron diciendo el ser humano no es tan racional como pensábamos, y por el contrario es como más, las decisiones son más instintivas de lo que creemos, sino lo que dijeron es, listo, maravilloso, entonces no cambiemos como es la gente, a la gente no la vamos a cambiar, el cerebro no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar lo que la gente hace y dónde lo hace. Claro. Entonces después llegan toda esta gente a decir, ok, lo que tenemos que crear es ambientes de decisión, aplicaciones, sitios web, políticas, espacios, lo que sea, o sea, entornos donde la gente hace las cosas. Lo que tenemos que es tratar de intervenir en esos entornos para que a la gente le quede fácil hacer las cosas. O sea, quitémosle un poco a Ariely, por ejemplo, dice, mire, si usted quiere que la gente haga algo, es muy fácil. Imagínese el cohete a la luna. Y el tipo lo que dice es, para usted mandar un cohete a la luna, ¿qué necesita? Usted necesita más combustible y menos fricción. Y eso es, en el comportamiento humano, esa es como la regla, es más combustible, menos fricción. ¿Y el combustible qué es? Pues bueno. son los incentivos emocionales, los incentivos sociales, es mostrarle a la gente los beneficios de algo, es hacérselo atractivo, es hacérselo grande, es hacérselo gratificante, es mostrarle, o sea, es como esa zanahoria que todos necesitamos, pero no económica, ¿cierto? Porque digamos que las ciencias de comportamiento son críticos de los incentivos económicos, sino que hay hay muchos más incentivos de lo que uno se imagina. Por ejemplo, lo que piensan los demás es un incentivo social grandísimo. O sea, en la pandemia nos salvó. Uno usaba tapabocas porque todos usaban tapabocas. Entonces es como, démosle a la gente estímulos, pero no económicos, sino hay muchas más fuentes de estímulos, y quitémosle la fricción. Entonces yo diría que esa es como un poco como la evolución, digamos, que hay, que es... Y, que, y antes de entrar a las lecciones, Cristi la guardiana del tiempo, entonces ella siempre nos organiza, pero ya entramos a la no, elección hace rato, yo ya chivé la Ya, primera. ya no, habló no, de la no, 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 primera. no, Igual ya ahora la ahorita la tiene que concretamos. volver a soltar. No, vení, quiero hacer una pregunta un poco como para entender algo de la línea de tiempo, y es este primer descubrimiento de Kahneman de la irracionalidad en la toma de decisiones del ser humano. ¿Qué tanto le debe a la neurociencia? Pues a los desarrollos de neurociencia que son bastante recientes también, o él llega como a la misma conclusión de esa irracionalidad en la toma de decisiones sin el soporte neurocientífico todavía. Yo creo que sí hay como un apoyo pues en temas de neurociencia, pero no exclusivamente. Es decir, sí, muchos de sus experimentos son basados en eso, en cuáles son las respuestas pues neuronales a ciertas situaciones. Entonces sí digamos, hay parte de esos hallazgos y esos descubrimientos que sí están muy sustentados como en neurociencia, o sea, como en imágenes del cerebro y en la física, en la química del cerebro. Pero por otro lado, digamos que también es muy basado en observación, en experimentación, como en reglas de oro, o sea, digamos como
como en cosas experimento tras experimento tras experimento empiezan a mostrar como los mismos patrones de comportamiento. Entonces, digamos que hay cosas que sí están sustentadas, pues, desde el cerebro, pero hay cosas que están más sustentadas es como en la práctica. Entonces, yo diría que es Ya. complementario, pero no exclusivo. Digamos, hay otras maneras, pues, de llegar como a las mismas conclusiones. Ya, Checho, hay ok. una pregunta también antes de que volvamos a retomarle esa primera lección y creo que como por claridad de todos los que nos van a ver y nos están viendo en este momento, una definición súper sencilla de este tema de ciencias del comportamiento o de behavioral Sí, economics. pues mira, es la ciencia de cómo realmente nos comportamos. O sea, uno lo podría definir así, es una mezcla entre psicología, neurociencias, economía, eh, para poder entender cómo es que realmente las personas nos comportamos. Básicamente, pues es eso, ¿cierto? Digamos que es cuando los psicólogos y los economistas, dos disciplinas como tan distintas aparentemente, se sientan para entender qué es lo que direcciona nuestro comportamiento. Esas son las ciencias de comportamiento. Yo diría que el comportamiento se ha estudiado por muchos años, pues desde que el ser humano existe en la Tierra se ha venido estudiando su comportamiento. Pero yo creo que lo novedoso es que estas disciplinas se juntan para entender, pues, como con profundidad las decisiones del día a día, ¿cierto? Cómo es que las tomamos, sobre todo decisiones de recursos escasos, o sea, ahorrar, invertir, gastar, cuidar el medio ambiente, la salud, o sea, esas decisiones que son como de recursos escasos, de bienes escasos, entonces, ¿cómo es que tomamos decisiones? Entonces, Que es el motivo por el cual se llama economía. Sí. Porque también me parece importante, digamos, hacer claridad de que cuando aquí hablamos de economía del comportamiento, pues es porque se siguen, o sea, porque estamos trabajando con recursos escasos, como lo acabas Sí. de mencionar, y la economía, pues es una ciencia que estudia los recursos. Así es, Sí, así es. así Usualmente es. las personas asocian la economía solamente pues con el tema Sí, financiero, con con la plata, con el IPC, así es, ¿cierto? así es, Pero la así economía es es. una ciencia social mucho más amplia. Así es, Total. Miguel, así es, digamos que tiene que ver con eso, digamos con decisiones relacionadas con recursos escasos. Por eso recibe pues ese nombre. Entonces vamos a la primera lección, ¿ok? Sí, entonces Recapitulando, retomemos esa primera retomemos la lección primera que ya lección. hablaste un poquito de ella, pero de pronto Retomemos, yo me fui, resumámosla me fui y nos vamos animando a la segunda. y lancé la primera. Pues yo diría que la primera lección es no somos tan racionales como creemos. O sea, esa para mí es como la primera gran lección de las ciencias del comportamiento. De hecho, pues hay un libro de Dan Ariely que hablaba ahorita, se llama Predeciblemente Irracionales, Predictably Irrational. Creo que el nombre pues lo dice todo, somos predeciblemente irracionales. Entonces, esa para mí es como la primera lección. Y digamos que está pues fundamentada como en toda esta nueva disciplina, que digamos lo que se han dado cuenta es que nuestro cerebro es un gran economista. Hablando de economía, nuestro cerebro es un gran economista. O sea, nuestro cerebro sabe que el recurso más escaso que tiene es la atención, la capacidad de atender a estímulos, de tomar decisiones. Todos los días nos exponemos a una cantidad de decisiones, de estímulos de todo tipo. Nuestro cerebro sabe eso, sabe que tenemos más estímulos de los que podemos procesar. Entonces, la atención, o sea, el recurso más escaso no es el tiempo, no es la plata, es la atención. Entonces, nuestro cerebro, como es un gran economista, hace un buen uso de ese recurso. Entonces, muchas de las decisiones las toma de manera instintiva, o sea, no se desgasta mucho pensando cada decisión y qué voy a hacer, y costos y beneficios, el futuro, no lo hace así, sino que se pega de cualquier cosa, se pega de lo que ve a su alrededor, de lo que le suene, de lo que le cuenten, de lo que hace la otra gente, o sea, estímulos, muchos de ellos imperceptibles, y basados en eso, entonces, toma decisiones. Entonces, digamos que la mayoría de nuestras decisiones son decisiones instintivas. Y eso es muy útil, o sea, quedamos muy bien hechos. O sea, si eso no fuera así, nos gastaríamos y moriríamos pues, de primeras. Entonces, eso es muy útil. Muchas veces nos funciona bien, pues estamos vivos, por algo era, ¿cierto? Gracias a ese cerebro instintivo que tenemos, estamos vivos, pero en las decisiones más complejas, las financieras son complejas, las de medio ambiente, las de salud,
las de educación, las de deporte, o sea, esas son decisiones complejas, o sea, eso no es tan fácil como decir qué me pongo, o cómo llego a tal parte, o tengo hambre, no tengo hambre, o sea, implica más cosas. Entonces, en esos casos, a veces no nos funciona tan bien, y por eso es que uno mira alrededor y la gente no ahorra, la gente no sabe gastar, la gente no cuida del medio ambiente, no hace ejercicio, cosas súper racionales, o sea, cosas que todos quisiéramos hacer. Y no es así. Y es por eso, porque digamos que nuestro cerebro está tomando las decisiones de manera muy instintiva y esas decisiones, pues esas decisiones complejas, pues no se toma todo el tiempo para analizarlas y ver qué es lo que le conviene. Entonces, por eso digamos que esa es como la primera gran lección. Otra manera de imaginarse el cerebro es como si fuera Waze. O sea, Waze siempre lo que busca es La ruta llevarnos óptima. la ruta más corta, ¿cierto? Ese es nuestro cerebro. Digamos, para el cerebro, la mejor decisión no es la más óptima, es la más fácil. O sea, nuestro cerebro es un facilista por naturaleza y siquiera que es así. Ahora, quedamos también hechos que también quedamos con la capacidad de tener un pensamiento más reflexivo, más de largo plazo, más creativo. Solamente que está por allá en el segundo plano. Digamos que el default es ese instintivo. Ese es nuestro sistema de emergencia. Entonces, por eso digamos que quedamos muy bien hechos. Entonces, digamos que esa es la explicación como biológica a por qué no somos tan racionales como creemos. O sea, estamos diseñados de esa manera. No estamos diseñados para analizar toda la información y tomar las decisiones más óptimas, sino estamos diseñados para lo contrario. Estamos diseñados para minimizar el esfuerzo de decidir. Entonces, eso es lo que Claro, que hay. a la vez es un ahorro, ¿no? Es un ahorro de energía del Es un cuerpo, ahorro del de energía. cerebro. Total, de Se habla de todo. energía de atención, o sea, el cerebro consume mucha atención. Tú tienes una sesión de planeación una mañana y quedas tostado, o sea, tienes que comer Total. chocolates o cualquier cosa para volver a recargar. Entonces también es economía por ese lado. Así que mi primera lección escogida, digamos, después de todo este camino es esa, es A mí hay una cosa. aceptar que no somos tan racionales y vivir con eso y no pelear con eso y más bien cada que uno esté al frente de algo, de un problema, de un reto, lo que sea, es traer eso a la mesa, decir, listo, partamos de que la base que la gente se va a equivocar, que no lo va a hacer, que se le va a olvidar, que no va a analizar la información, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eso para mí, a mí me ha liberado, o sea, como que me quitó un peso Pues, encima. total. Digo, ya no va a culpar la gente nada, va a culpar el proceso, va a culpar el contexto, el entorno, qué tan difícil es, qué tan fácil es. Entonces, para mí es como una lección liberadora, pues, y inspiradora también. Y me encanta porque con lo que nos estabas hablando ahora, antes pues del tema de entonces los ambientes o los entornos, cómo diseña uno ambientes y entornos que faciliten la decisión, eh, tiene todo que ver con esa liberación que hablas, porque entonces sí, no es que es culpa de uno y de que no tomó y que no tuvo en cuenta y que uno hizo o no hizo, es nada, cómo uno genera entornos que faciliten para todo en la vida, pues no solo en el tema laboral, en el tema personal también. De acuerdo. Mira, Cristi, de acuerdo. Mira, por ejemplo, que justamente lo que llevó pues, a premios Nobel de este tema, que ya van dos, fue casos como que se volvieron después pues, muy, muy icónicos. Por ejemplo, el caso del ahorro en los Estados Unidos. La gente no ahorraba en los Estados Unidos. Uno dice, pero ¿por qué no ahorra? ¿Es un tema económico? No, la gente tiene plata. ¿Es un tema de educación? No, la gente, o sea, no era un tema pues económico. Ni cultural, pues ni nada. La gente hubiera dicho, no, es la cultura, que no hay cultura del ahorro. O sea, eso es lo típico que uno diría. No, o sea, ¿qué se dieron cuenta? Lo que estamos hablando aquí. O sea, que la gente busca minimizar el gasto de decidir. Digamos que uno de esos sesgos que tenemos es el status quo. O sea, si podemos quedarnos quietos, nos quedamos quietos. O sea, eso el cerebro quiere eso, ¿cierto? Entonces, lo que decían es, no, pues muy fácil. O sea, simplemente que la gente matriculémosla por default en un fondo y si se quiere salir, que se salga, pero se lo hacemos difícil. En cambio, le hacemos fácil estar. Entonces, esto es, automaticémosle la decisión. La mejor decisión es la que no toma uno. Entonces casi que fue lo que hicieron y lograron mejorar todo. Entonces esos casos, pues en Colombia, en Estados Unidos, en todas partes se repiten. O sea, Suecia, Noruega, en un país 100% donantes, en otro cero. Y me dice, pero
La cultura no, es la misma vaina, están ahí al lado, la economía tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que en uno, desde que nace todos son donantes y en el otro tienen que llenar un formulario. Entonces, en uno es Sí, fácil en el uno hacerlo y en uno otro se es tiene que difícil. salir, en cambio en el otro se tiene que meter. Exacto, entonces Opt-in y opt-out. mira que eso tiene pues lo que tú dices, o sea, es hacerle fácil las cosas a la gente, o sea, es cómo hacemos para que no tenga que pensar mucho, más o menos. Total, Yo, y eso me parece chévere para conectarlo con tu segunda lección, porque al final tiene que ver con eso, ¿cierto? Sí, mi segunda lección, por eso digo, la primera es como haber aceptado la realidad, como listo, o sea, me convencieron a punta de experimentos que no somos no solo experimentos, ver la realidad, o sea, basta ver alrededor para mostrar que hay algo que no funciona, bajo la razón. Entonces, listo, convencido. Y el segundo tema, pues, tiene que ver con la respuesta que le daba Miguel ahorita, listo, me encontré con gente que decía, tranquilo, no pasa nada, o sea, eso no es un problema, venga, si ya sabemos que eso es así, aprovechémoslo. Entonces, aquí llegaron otra profesión muy bonita que es el diseño, y los diseñadores cogieron esto y hicieron maravillas con esto. O sea, y los diseñadores dijeron, perfecto. O sea, mi segunda lección es, todo es un problema de diseño. Todo. O sea, es decir, cuando uno diga, pero la gente, ¿por qué no ahorra? No, no órganos. Diseño. La gente, ¿por qué no ahorra? Diseño. La gente, ¿por qué no hace ejercicio? Diseño. La gente, ¿por qué no es feliz? Diseño. O sea, y me voy hasta ese extremo incluso, que suena raro, pero mi profesor en LSI se llama Paul Dolan, un personaje, es una gran teso, pues, y su primer libro, ya ha escrito varios, su primer libro se llama Happiness by Design, Felicidad por Diseño. Y él lo mostraba eso, o sea, la felicidad es un problema de diseño, o sea, tú tienes que hacerte fácil esas cosas que te hacen feliz y lo contrario. Entonces, si te gusta el deporte, ¿cómo te lo haces fácil? Si te gusta el ayudar, ¿cómo te lo haces fácil? Entonces, el altruismo es un problema de diseño. Mi tesis la hice en la Fundación Bancolombia y fue eso. Yo quería demostrar si el altruismo era un problema de diseño, o sea, te quería ensayar diferentes tipos de mensajes para ver si eso hacía que la gente donara más plata a la fundación o no. Y la respuesta es sí. O sea, no era lo mismo una carta del presidente o decir que la Fundación Bancolombia ponía uno y uno ponía uno, o decir que 2 de cada 3 personas estaban en la fundación ayudando, o simplemente no hacerla de siempre. O sea, y efectivamente había resultados. O sea, la figura del presidente importaba. El tema, por ejemplo, un becario diciéndole a la gente, y gracias, dona, la emoción, el incentivo emocional también. claro. Entonces todo es un problema de diseño. Esa es pues mi segunda lección, y es que todos esos principios, digamos, que la ciencia, todas esas reglas de comportamiento, sesgos, descubrimientos que se han hecho alrededor del comportamiento de ese tema que decía ahorita, más fuel, menos fricción, o sea, toda esa parte conceptual, digamos, de tal, pues después es cómo la lleva uno al diseño, o sea, cómo lo vuelve uno principios de diseño. Entonces esa es mi segunda lección y ese es mi trabajo hoy en día. O sea, digamos que hoy lo que yo ayudo es en el banco pues, entendiendo todos estos temas, ayudándolos a diseñar mejores productos, mejores precios, mejores aplicaciones, mejores sitios web, mejores incentivos, mejores de todo. Pero a partir de esto, o sea, como Y aplicando estas una cosas. pregunta ahí, por ejemplo, ya como desde el punto de vista de la práctica de tu trabajo del día a día. Este tema de experimentación, por ejemplo, cuando cómo diseñamos mejores precios o cómo diseñamos una mejor experiencia en el sitio web, el trabajo aquí es un trabajo, digamos, de varios prototipos y comparación de Sí, resultados entre los prototipos, o es tal un cual. ejercicio de una gran iteración y después volver a iterar rápidamente, No, o cómo se aterriza, digamos, eso en el sí, día a día. más bien lo primero, Miguel, digamos que es buscar hacer como pequeños experimentos que se van mejorando y que se van refinando, pero es una disciplina experimental, digamos que eso es lo bonito, digamos, y que no es como yo creo, no, es que probémoslo. O sea, digamos que un poco la frase que más repetía mi profesor en LSI, que resume la maestría, digo que es, como decía, context matters, o sea, el contexto importa, ¿cierto? Entonces Sí, probémoslo. O sea, este caso que yo les decía de los órganos, pues allá funcionó, aquí no sabemos.
hay que probarlo, ¿cierto? El caso del ahorro, allá funcionó, aquí no sabemos, probémoslo, pero muchas de esas cosas se replican y prueban, otras no, pero lo bonito es eso, lo bonito es pues que es una disciplina experimental y es así como tú dices, o sea, se hacen diferentes grupos de tratamiento, grupos de control, temas aleatorizados, en algunos casos son temas de laboratorio, en otros casos son más experimentos de campo reales, pues en el mundo real con clientes reales. Entonces se hacen pues y uno va sacando conclusiones y va mirando qué cosas funcionan, qué no, va mejorando los prototipos, los pacientes, pero sí digamos ahí está pues esa orientación a probar que sí funciona y que Ya, no funciona. Y ahí nos metimos a la tercera lección. Sí, pero todavía no lleguemos a la Ah, tercera, porque bueno, todavía nos muy falta bien. tiempo, todavía nos falta un poquito. Entonces yo tengo una pregunta de todas Sí, maneras con esa segunda y lo quería conectar con la tercera porque te iba a preguntar si nos podías contar un ejemplo, para volver sí. esto realidad, un ejemplo de la vida real Ujú. de cómo se soluciona un problema de estos. Perfecto, mira, muchos, de cosas muy sencillas hasta un poquito más de cosas complejas, dentro de lo que yo hago, pues mi rol actual y banco, ¿cierto? Hay muchas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, los comunicados, pues normalmente la gente los hace con la mejor intención, cuando un comunicado para un cliente y que cumpla con la ley, con todas las cosas, pero empezamos a mirar los comunicados y empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos comunicados conductuales? O sea, basados en ciencias de comportamiento, apelando a todos estos principios que hemos hablado, pues, y empezamos a hacer cambios, o sea, cambios sutiles en los mensajes. Por ejemplo, en los mensajes de cobranzas, los mensajes que le llegan a los clientes diciéndole, hey, estás vencido. Empezamos a probar cosas, o sea, ¿qué pasa si le decimos que 8 de cada 10 personas está al día? ¿Qué pasa si le decimos, hey, yo confío en ti, ahora es momento de que tú pues pagues a tiempo? Es decir, cosas de ese estilo, o por ejemplo los subsidios, para que la gente reclamara subsidios, pues empezamos a decirle, a decirle, te ganaste esto, no te lo pierdas, a ponerle señales de seguridad, pistas de seguridad, entonces la cédula, no sé qué. Entonces, por ejemplo, en comunicaciones es como todo un trabajo que venimos haciendo de cómo hacemos comunicaciones que apelen más a ese instinto y no tanto a ese sistema más reflexivo. Entonces, ahí los efectos son, se multiplica por 4 veces la efectividad, por ejemplo, mensajes muy sobrecargados, entonces limpiémoslo, porque eso para el cerebro pues lo manda para la bandeja de correo no deseado del cerebro, ¿cierto? Entonces, en comunicaciones ha sido una aplicación fuerte a hacer cosas con estímulos diferentes y apelando más a la simplicidad, y cuando lo hemos probado pues tiene efectos importantes. También, por ejemplo, con Neki, que Andrés estuvo pues aquí, les habló, ese ha sido también un laboratorio bien interesante, digamos, ahí hemos hecho cosas pues chéveres, y Neki tiene cosas de muy buen diseño conductual. Por ejemplo, tiene una cosa que se llama el colchón, y el colchón entonces es para esconderle la plata a uno de uno mismo. O sea, eso es muy bueno, o sea, eso es automatizarte una decisión, yo te estoy haciendo difícil que te gastes tu plata, eso es un buen diseño conductual. O por ejemplo, en el banco viene el tema de los bolsillos que todos los tenemos como clientes, eso es un buen diseño conductual. El cerebro piensa en compartimiento, la plata de las vacaciones, la plata de la matrícula, la plata del mercado, no sé qué. Al cerebro le encantan los bolsillos, o sea, tener, digamos, esos compartimentos mentales, le facilita la vida. Entonces, por ejemplo, cosas de ese estilo. Por ejemplo, hay un tema muy chévere que venimos haciendo que es un coach financiero, o sea, se llama Día a Día, y lo que hace es eso, o sea, es decir, mire, gestionar las finanzas es súper difícil. Uno no sabe ni cuánto se gasta, ni en qué, si está gastando más de la cuenta, menos, nada, o sea, eso es súper difícil. Bueno, pues removámosle ese problema a la gente, entonces automaticemos esas cosas, mostrémosle de una manera sobresaliente cuánto se está gastando, en qué, mandémosle alertas inteligentes, hey, este mes te gastaste más en esto otro, no sé qué, digámosle cómo está con relación a los demás, si está gastando más que los demás, menos, pongámosle a la gente un presupuesto, no lo sabe hacer, tranquilo, no se preocupen, se lo hacemos. Entonces, buscando quitar fricción para hacerlo. Entonces, digamos que lo venimos utilizando mucho pues en temas de adopción digital, de nuevos negocios, de bancarización, inclusión financiera, bienestar financiero, o sea, digamos que ahí pues hemos hecho una cantidad de experimentos y de diseños para eso justamente, o sea, cómo le ayudamos a la gente a tomar mejores decisiones. Entonces, esos son casos pues que se vienen aplicando, pero realmente uno
esto lo ve uno en todas partes, en todas las industrias. O sea, esto no solamente, es muy importante en la industria financiera, porque lo que hablamos ahorita son decisiones muy complejas, pero uno lo ve pues en todas partes. O sea, digamos, en la industria de salud, de alimentos, de moda, de turismo. O sea, de hecho, si uno mira el día alrededor de uno, las empresas con las que uno interactúa y uno admira y todo, o sea, voy a dar nombres, pues Netflix, Rappi, Uber, Airbnb, Booking, Duolingo, Coursera, no sé ustedes, pero pues esas son empresas con las que uno interactúa y que uno dice, uno siente una cosa como distinta. Apple, pues estas empresas, su ventaja competitiva no es tecnológica, es psicológica. O sea, estas Es empresas... el algoritmo de recomendación, por Claro, ejemplo. por ejemplo, eso, y las estrellitas, y los mapas, y Claro, dónde viene el Sí. chofer, claro. y no te pierdas esto, Claro. y vas muy bien, y estás en una buena racha, y si terminas así, terminas antes, y te muestran cómo vas en el progreso. Entonces digamos que hay pues una cantidad hoy de empresas aplicando esto, estudiando esto, para facilitarle a uno pues como toda esa toma de decisiones. Entonces, y se puede de cosas muy simples. Por ejemplo, en Google, y en esos libros sale como ese ejemplo siempre por ahí típico de cómo hicieron para que la gente comiera mejor. Pues que la gente comía chocolatinas, dulces, no sé qué. ¿Y qué hicieron? Pues le ponen esas cosas, se las ponen lejos, se las ponen, o los postres se los ponen por allá lejos. O sea, entonces le dan la opción a la gente, pero se lo hacen difícil. Que digamos, un poco el tema ético de todo esto se enmarca dentro de lo que se conoce como paternalismo libertario. Es, vamos a ver que vamos a dar opciones, pero le vamos a ayudar a la gente a que tome buenas decisiones, pero le vamos a dar opciones. No vamos a prohibir aquí a nadie, ni a coartar a nadie, ni nada. Entonces, por ejemplo, en Google hacían eso. Yo soy En pues de fin, los que si me mueven la mesa de postres, yo muevo la mesa del almuerzo al lado de la de los por postres. ejemplo, o te mueves para el lado de los postres. Maravilloso. Exacto. Te mueves para el lado de los postres. Entonces, digamos que esa segunda lección que es diseño, 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 o sea, todo es un problema de diseño, todo, o sea, ya les he dado ejemplos de altruismo, de felicidad, financieros, de salud, de educación. Entonces, Una pregunta ahí, y sí, es, digamos que en la primera parte nos hablaste muy bien como del descubrimiento, ¿cierto? sí, Y lo has puesto como en primera persona. ¿Cómo fue para vos como liberador el darte cuenta de que el sí, ser humano es más irracional de lo que cree o es más sí, perezoso, entre comillas, en las tomas de decisiones? Esto segundo es, ok, diseño, y sí, entonces organizo el diseño para hacer las cosas más fáciles, ¿cierto? Porque si el sí, mecanismo que lo activa es la facilidad, así es, pues entonces el diseño debe ser facilista, pues de alguna así manera, es, ¿cierto? así es. Y que, Pero que entonces, ahí yo creo que cae súper bien la frase de más combustible, menos fricción. exacto, Sí, deme más de lo que exacto. me gusta y quíteme lo que me estorba, más o menos, pues. Pero Sí, sí, entonces sí, hay más o una menos. pregunta y es en el tema del diseño, pues porque eh, el diseño también tiene una racionalidad importante, es decir, hay unas reglas de diseño, los que estudian diseño pues tienen Sí, unos patrones que se siguen, que están estudiados, identificados, bla, 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 sí, bla. En este campo de estas ciencias del comportamiento, cuando se llega al punto de diseño, hay también ya como unos patrones que uno pueda como empezar a agarrar, ok, la piecita del Lego esta, sí, más esta, sí, y así es, Miguel. Digamos que tú lo has dicho bien, o sea, se terminan volviendo como técnicas conductuales, estrategias conductuales, que te permiten eso. Entonces, al final del día uno puede llegar a tener pues como un kit, digamos, o un checklist o lo que sea, de técnicas que tú tienes que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, y esas son las que después tú juntas con el diseño. Es más, muchas de esas pues se parecen a las del diseño, es decirlo. Para mí los diseñadores han sido los primeros científicos del comportamiento, o sea, es decir, un diseñador, este tema lo tiene pues incorporado en su profesión, porque es un gran observador del mundo y es un gran removedor de complejidad. le voy a Pero, decir uno que ahorita al final me tienen que dejar volver a hablar del tema. listo. Los magos fueron los primeros. Los magos, está bien. Ah, Y además aquí no puedo hacer Y mucho porque ahorita le cuento por eh, qué. me cuenta porque me interesa, me parece chévere.
No, y si y te vas para la filosofía, los filósofos también, pero digamos que los diseñadores pues vienen con este ADN, y digamos que por eso han enriquecido pues mucho como esta disciplina, porque muchos de estos principios ya los conocía. Es más, es muy chévere porque nosotros trabajamos todo el tiempo con diseñadores, o sea, todo el tiempo nuestros trabajos son con diseñadores. Y es muy chévere porque los diseñadores dicen, lo sabíamos, pero no sabíamos por qué. O sea, Ah, estos principios bacano. los sabemos, pero nunca la explicación científica de por qué. Pues sí, todo el mundo sabe que sí, que hacer las cosas fáciles es súper importante, pero no conocíamos esa explicación científica de qué piensa el cerebro sobre la facilidad y por qué el cerebro privilegia la facilidad y que, entonces, digamos que es interesante ese diálogo diseñador, ciencias de comportamiento, porque pues todos tienen que aportar mucho. Además, son lentes, ¿no? O sea, digamos que el científico de comportamiento pues tiene esos lentes de buscar problemas todo el tiempo, los diseñadores tienen los lentes de buscar solución. Entonces, es interesante, pues, y muchas veces, mira, van pasando cosas. La gente se casa con sus propios diseños, lleva un año trabajando en el mismo tema, está pegado a su solución, está tiene 1000 temas, o sea, va en automático. Entonces, cuando uno llega a un equipo sin saber del tema, sin ser experto digo yo, en el problema que estén trabajando, y habla de estos temas, inmediatamente es como apagar el automático, es como recapitulemos, o sea, es como tener razón, o sea, estábamos poniendo más expectativas de la cuenta, porque uno vuelve a caer en lo mismo, o sea, uno vuelve a caer en que la gente lo va a hacer, y uno naturaliza eso. Entonces, yo creo que aquí lo enriquecedor es poder como retarse, pues, retarse. Y a veces el diseñador también tiene que decir, no, venga, que es que hay una mejor manera de hacerlo, y venga, yo le muestro cómo, y uno dice, tenés razón, o sea, no, ese principio no lo conocía, pero venga, volvámoslo a un principio de comportamiento. Entonces, es como del lado y lado, cada uno tiene su maletincito, pero la idea es ir haciendo un solo maletincito. Eso es lo que hemos ido buscando digamos, en el laboratorio que tenemos en Bancolombia. Es como, venga, construyamos una metodología que incorpore eso, ciencias de comportamiento y diseño. Checho, una Bacanísimo. pregunta, y me imagino que en este tema igual también hay temas que tienen que ver con segmentación, que lo que funciona para un público Total, objetivo no necesariamente total. funciona para otro. Total, así es, Cristi. Yo creo que aquí es donde la analítica aporta mucho, pues porque pueden empezar con datos a hacer esas categorizaciones y definitivamente, o sea, muchos de estos principios son muy universales. O sea, este es como si fuera el sistema operativo humano, o sea, es como entonces muchos son universales, o sea, a todos nos gusta la gratificación, a todos nos gusta el feedback, a todos nos gustan los beneficios, todos somos aversos a las pérdidas, o sea, esos principios no dependen tanto como de la cultura, y en algunos casos casi que ni siquiera de generaciones, de segmentos, de profesiones, en la mayoría de los casos. Pero volvemos al tema, el contexto importa. O sea, entonces a lo mejor sí es distinto pues probar una cosa en uno, o a lo mejor no, es muy distinto probarlo en un segmento que en otro. Entonces, no tiene que haber o sea, hay cosas que son comunes, pero en algunos casos sí se necesita una personalización, una manera de hablar, una manera de presentar las cosas. Entonces también, digamos, por eso lo bonito de esto es que es un campo en que todos son bienvenidos, o sea, todos caben. Nosotros trabajamos mucho con los equipos de marketing, por ejemplo, y trabajamos maravilloso, y con los equipos de Growth Hack, y trabajamos espectacular, y con los equipos de riesgo. O sea, es decir, aquí es todos, entre más multidisciplinario, mejor. Yo creo que lo bonito de las ciencias de comportamiento, porque es que la psicología ha existido, las neurociencias han existido, la economía ha existido, la estadística ha existido, la sociología, lo bonito es que esta disciplina lo que hace es poner todo como aquí todos caben, combina todas esas cosas, trata de ponerlas en lenguaje sencillo, en experimentos sencillos, y que llegue al mundo organizacional sobre todo. Esto empezó en lo público hace 7 años, 8 años, empezó por allá en el gobierno inglés, y hoy en día ya está en la... Entonces, yo creo que lo bonito es eso, es como esa democratización y esa apertura a que todas las disciplinas caben. O sea, y creo que eso es lo novedoso, y por eso tanta gente lo quiere estudiar, porque es que yo no tengo que, por ejemplo, a mí me gustaría analítica, pero echar código a estas alturas de la vida, uno no Ya sabe, no es tan ¿cierto? fácil. Estamos para eso. Bueno, o puede que sí, pero no me le mido. Pero estos temas que hemos venido hablando es el sistema operativo humano, están ahí, solo que
los niños son los grandes científicos del comportamiento. Un niño sabe qué lo motiva, qué no. Un niño es un lector del entorno, del contexto. Un niño pues es muy bueno haciendo, pues, digamos, reaccionando a las cosas, en fin. Entonces, pero uno lo va perdiendo. Pues uno lo va perdiendo y el afán y los paradigmas y las cosas y se va casando con soluciones. Y entonces, claro, es mucho más fácil uno llegar a una empresa y decir, vamos a hacer una campaña de mercadeo para atraer gente y no sé qué, y entonces te gastas muchos millones y claro, ahí está la campaña súper bonita, todo el mundo llora, pero ¿funciona? No sabemos. Pues, o una campaña para empleados, ¿funciona? No sabemos. Pero es más tranquilizante, es como listo, me lavé las manos y ya lo hice. Esto es, no, venga, probémoslo. Ahí va mi tercera lección. Y tercera es experimentar, experimentar, experimentar. O sea, esta es una disciplina experimental. Esta es una disciplina que está tratando de desatar ese espíritu, digamos, de experimentación de las empresas, de volver a reivindicarlo, de decir, de crear esa cultura de experimentemos. O sea, no importa que nos equivoquemos, no importa que nos demos cuenta que algo no funciona. Es más, en esta disciplina, académicamente hablando, es igual demostrar que las cosas funcionan a que no funcionan. Ajá. Que es una cosa muy dura. Es una cosa muy dura porque uno en el mundo empresarial está acostumbrado a que tiene que mostrar que las cosas funcionan. Y eso es un problema muy grande. Y por eso la gente llega contando las cosas que funcionan y no las que no funcionan. O las que aquí funcionan, las hacen ver que funcionan. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Imagínense que aquí a veces aquí pues digo en la universidad, a veces los trabajos de grado de los muchachos es un estudio de viabilidad de un emprendimiento, sí, o de un proyecto cualquiera, ¿cierto? Sí. Y es muy simpático porque se había hecho como carrera entre los estudiantes el imaginario de que si el estudio de viabilidad daba que no era viable, perdían el trabajo de grado. Imagínate, un incentivo perverso, pues, o una creencia perversa. Horrible, exacto. Entonces, total. ¿Cómo lo hago funcionar? Claro. Y ayer nada más estaba conversando con una estudiante al respecto y yo le decía, no, es que en el mundo real, si uno es un inversionista, tan importante es saber que el negocio sí va a dar, como igualmente importante es saber cuál negocio no va a dar para uno no invertir. De acuerdo. Claro. Porque si entonces todo lo decoramos para que todo salga rápido y temprano y barato, pues todavía. Exacto. Exacto. Y entonces eso, pero eso es muy teso, porque miren, mira que toda la cultura está pensada en, uno no llega a una reunión diciendo, todos somos irracionales, todos somos perezosos, entonces por eso el negocio, no, uno no llega a eso, uno llega mostrando seres humanos súper tesos, pues, perfectos, felices. Y uno no llega celebrando, mire, probamos esto y no funcionó, pero no, uno llega diciendo, mire, claro, la estrategia va súper bien, miren los números, no sé qué, esta misma estrategia la implementó tal y le fue súper bien, y entonces tal universidad dice que funcione, tal consultor, y uno va armándose pues como de argumentos para mostrar que funciona muy bien, pero sin necesariamente probarlo. Entonces, esto lo que busca es, digamos, ser más crítico, pues introducir más crítica en las organizaciones, en decir, mire, pues cuidémonos de los sesgos, o sea, cuidémonos del pensamiento en grupo, cuidémonos de estarnos echando los cuentos que nos queremos echar, de hacer las cosas porque las vimos ayer en una conferencia, cuidémonos como de esas modas, cuidémonos de esas, como de esas espuma que a veces ve uno en las cosas, cuidémonos como de esa sensación pues de éxito, ¿verdad? Y más bien desconfiemos un poquito de todo lo que hemos hecho, hagamos experimentos, probemos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, no nos frustremos cuando nos funcionen, no nos avergoncemos, o sea, hagamos fiesta cuando encontremos cosas que no funcionan, porque entonces no las volvemos a hacer. O sea, me hiciste acordar de una frase de Alva Edison, que le preguntaban que si no se había sentido muy frustrado por haber tenido que intentar 1000 veces el invento de la bombilla. Él dijo no, porque encontré 999 formas por las cuales no funciona la bombilla. Espectacular. ¿Cuántas estrategias de millones de dólares hay que uno no sabe si funcionan o no funcionan, porque simplemente puede que te estén mostrando la cara que sí funciona, o porque estén alimentadas es porque otros las hacen, otros me dijeron,
o porque todos en grupo estamos pensando. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, esto lo que hace es empezar a abrir un poco de crítica y decir, no, no, venga, miramos, o sea, probemos, miramos si funciona o no funciona. Y si no funciona, maravilloso, porque entonces hacemos otra cosa distinta. Yo, en estos días, uno de los experimentos que hacíamos era más de empleados, queríamos bienestar por diseño, o sea, queríamos qué cosas hacemos mediante el diseño para que la gente tenga mejores hábitos de trabajo, para que se desconecte a tiempo, para que no haga breaks, no haga multitasking, no tenga reuniones tan largas, tan tarde, en fin. Y decíamos, sí, eso sabemos todos que es bueno, pero no lo hacemos. Y si le vamos a decir a la gente no lo haga, pues no va a parar bolas. Ya vimos por qué. Entonces, no, o sea, ¿cómo lo hackeamos? Pues, ¿cómo le metemos más diseño a la gente? ¿Cómo automatizamos más las decisiones? ¿Cómo podemos empezar a hacer más cosas con la tecnología? En fin, con cosas de este estilo. Y entonces, uno de los experimentos que hicimos fue en el metaverso. Dijimos, bueno, pues probemos, o sea, es una metodología, una tecnología nueva, todo el mundo está hablando de eso. Empezamos a leer cosas de la psicología del metaverso y se mostraba como que era un tema que, digamos, como un buen recurso pedagógico para que la gente esté abierta, para que la gente hable de lo que no habla, para que se desinhiba, Claro. para que tenga todos los sentidos ahí, ¿cierto? Ya veíamos, la atención es el recurso más escaso, entonces en el metaverso uno está ahí, ¿cierto? Entonces listo, montamos como una especie de juego para que la gente descubriera hábitos malos, hábitos buenos, en fin, se comprometiera con cosas. Y claro, una berraquera, pues pasamos casi de 700 líderes por ahí en 2 semanas, pero aprendimos mucho, o sea, y unas cosas funcionaron y otras no funcionaron, y se nos mareaba la gente, o sea, una de cada 10 personas se mareaba, porque tenía una hora las personas con eso, y nosotros, pucha, y si uno pudo haber dicho, no, pues la embarramos, mareamos al presidente, mareamos al comité, mareamos a todo el mundo, pero dijimos, aprendimos, pues, y digamos, la calificación fue muy buena, el recordatorio, en fin, unas cosas, pero hubo cosas que no salieron bien, o sea, pero eso fue lo chévere, dijimos, ya sabemos que esto marea, ya sabemos que no, ya sabemos que de pronto no es la Que esto se manera, usa para esto y no para esto, que claro, esto, pero decíamos, claro, estamos abriendo camino, o sea, ya sabemos, el próximo que llegue, ya, total. pues ya, o Así sea, es. entonces yo creo que por eso digamos que empezamos hablando pues como de ese descubrimiento de criticar la racionalidad, descubrir que no, lo que nos mueve son otras cosas distintas y que no podemos confiar solo en la racionalidad. Una solución que propone el diseño y es utilicemos eso como principios de diseño y cambiemos lo que la gente hace, no lo que la gente piensa, pero una apertura a hacer experimentos y una cultura de experimentos a decir, pues recuperemos como ese mindset científico, o sea, nosotros que somos ingenieros pasamos pues por ese método científico de recuperemos eso, o sea, mire, todo suma, o sea, esa visión de la ingeniería de medir, de probar, de medir los efectos, de todo esto, pues hay que volverla a recuperar pero aquí hay digamos, el combo completo, ¿cierto? O sea, una cultura de experimentos sin entender la lógica humana, pues uno pues no se va a equivocar tan conscientemente, ¿cierto? Una cultura de Total. experimentos sin diseño, pues ¿qué es lo que va uno a probar? Diseño sin comportamiento, pues es más de lo mismo. Entonces, comportamiento sin diseño, pues es muy teórico. Entonces, por eso es como el combo completo, o sea, es reconocer eso, llevarlo a diseños y probarlo. Creo que y eso está mostrando, pues, o sea, nosotros en Bancolombia nos está mostrando que con cosas sutiles logramos mucho. Y digamos que nuestro trabajo todo el día es estar revisando qué están haciendo en otras partes, qué funciona, qué no, y uno lo que se da cuenta, o sea, todos los días yo pues me amanezco más convencido de lo que estoy haciendo y más apasionado y mostrando pues que realmente como me lo decía Juan Carlos, pues en alguna de esas reuniones, Juan Carlos Mora decía, la mayor innovación está ahí, o sea, no está en la tecnología, sino está en ese mindset distinto, en ese cambio de paradigma, o sea, porque yo lo que hemos hablado es un cambio de paradigma grande, Sí, entonces esto, pues llegar a cualquier problema así, a cualquier reto, pues es llegar no con soluciones ya libreteadas, sino con posibilidades. Pues creo que esto lo que le abre a uno son posibilidades distintas de convencerse que con cosas sutiles, a veces imperceptibles en muchos casos, que uno dice, pero esto va a funcionar y funciona. Entonces, volviendo al tema de magia, creo que es una buena manera para llegar al tema de magia.
esto tiene ese lado también de ciencia, pero de arte, o sea, ¿cierto? Y es lo mismo que la magia, la ciencia y el arte. Y aquí lo que esto nos muestra es como, wow, o sea, yo no creía que esto fuera a funcionar y funciona. Entonces la gente es como desconcertada positivamente y eso es lo que lo vuelve como tan apetecible a la gente, es porque al final del día les está mostrando una manera distinta, mucho más económica incluso de lograr cosas, de lograr más resultados con menos cosas. Entonces tiene ese lado también de sorpresa que la magia que Miguel nos puede aquí más que todos hablar, Profundizar un poquito dar más. clases. Es Bueno, y que Checho, ahí mal que bien hiciste mi trabajo del resumen. Creo que me lo voy a saltar yo para que le demos sí, entonces un espacio a la gente, para Que- que, a los que nos están viendo, para que nos manden preguntitas. Y mientras nos llegan preguntas, Migue, creo que contanos un poquito lo de la magia, que creo que estamos sí, intrigados, a por mí lo menos también, Checho sí. y yo. también me interesa. No, es que mira, el cuento es este. Hay una definición, una de las definiciones más lindas del trabajo de un mago o de la magia en general, la tiene escrita Juan Tamariz en uno de sus libros. Juan Tamariz, que aquí Sí, la gente lo conoce porque viene a los festivales de claro, es un clásico. humor y uno lo ve como un mago muy alocado y no sé qué. Es una de las mentes más brillantes del mundo de la magia en toda su historia prácticamente. Es un genio realmente. Y él tiene esta definición. Él dice que el mago es una persona que va manejando un carro de caballos. Y en ese carro de caballos van los espectadores. Pero ese carro está tirado por dos caballos. Un Ujú. caballo es la racionalidad y el otro caballo es La la emoción, ilusión. la ilusión. Ujú. Y que la responsabilidad del mago es hacer que todo el mundo vaya en la dirección del caballo de la ilusión en vez del caballo de la racionalidad. Ujú. Chévere, pero entonces sí hay una conexión fuerte, porque Qué bonito. sí, Y bacano. adicionalmente, yo por eso te hacía las preguntas relacionadas con la neurociencia, porque hay unos trabajos muy interesantes de neurocientíficos con magos que lo que han hecho es estudiar la respuesta del cerebro cuando una persona ve un efecto de magia y en el Ujú, momento en el que pasa la magia ujú. o durante una rutina específica. Porque, por ejemplo, si yo les voy a hacer un truco de cartas y yo saco un naipe y lo extiendo y les digo, escojo una carta, eso es una decisión. Ujú, de Esa es acuerdo. una decisión que el espectador Ujú. siente y piensa que está tomando de manera muy consciente, pero el Ujú. mago sabe que no la está tomando de manera consciente y el mago es capaz de hacer algunas cosas para que la persona escoja, por ejemplo, la carta que uno necesita que escoja. Ujú. ¿Sí? Chévere. Entonces, todas esas vainas que son técnicas que, mira, el primer registro de algo de magia es de la corte del rey Keops, 7000 años. Mm, O Wow. sea, desde esa época estamos haciendo magia. Entonces, a lo largo de la vida, los magos, aplicando lo que vos nos estás diciendo, a punta de experimentación, porque estos son hallazgos empíricos, ujú, empiezan a identificar unas, llamémoslo así, como unas leyes, como unas ujú. normas o Sí, sí, sí. Sí, sí. unos patrones que se siguen. Ujú, Entonces a uno en la magia, por ejemplo, le enseñan cómo utilizar el lenguaje, porque es ujú. distinto que yo te digo, escoge una carta, a que yo te diga, señale una carta, o a que yo te Claro. diga, eh, eh, no sé, piense una carta. Ujú, Y las tres cosas, digamos, que pueden dejar en la memoria del espectador la misma sensación, pero ujú. realmente son distintas. Así es. Entonces, eso es pura Ujú. aplicación Sí, de las de acuerdo. ciencias del comportamiento. De acuerdo. Vea, Que yo nunca como lo había Yo visto así. tampoco, yo Tenés toda la menos, razón. pero me gusta Wow. no, es que esa metáfora, está buena. ese tema es bacanísimo. Y es Sí. una cosa que hay libros de teoría mágica que tienen todos estos temas descritos que son resultados de pruebas empíricas, de ensayo y error, de ensayo y error. Hace Pura poquito experimentación. me terminé de oír uno de un mago norteamericano que se llama eh, Jay Sankey, y es un muchacho muy joven, pero es un tipo
también súper brillante, y el libro está dedicado a cómo piensan los magos, se llama. Entonces él explica como cuál es el proceso normalmente que sigue un mago profesional o un mago aficionado cuando está creando un truco y no sé qué y no sé cuántas. Y es muy, muy impresionante porque él habla que a él, por ejemplo, desarrollar un truco nuevo le puede llevar 3 años. Pero son 3 Wow. años en los cuales él está haciendo iteraciones permanentes. Claro, claro. Entonces no lo incorpora todavía, digamos, en su rutina profesional, sino que él va probando cositas. Y después evalúa y dice, ¿me gustó la reacción del público o no me gustó la reacción del público? Chévere. Cosas de ese estilo. Bacano. Vuelvo a Bacano. Juan Tamariz. Juan Tamariz tiene calculado en su espectáculo en qué momento la gente se va a reír, en qué momento la gente se va a asombrar, en qué momento la gente va a estar medio perdida. O sea, todo lo tiene súper calculado. Y vos ves un espectáculo de Tamariz y vos te vas con la sensación de que el tipo improvisó todo el tiempo. Y todo está libreteado. Y todo está libreteado. Sí. Y Wow. es muy bacano, pero sí, muchas cosas comunes. Pues, mira, fíjate que ya hicimos las 3 lecciones de Miguel ya de una vez. Total. Totalmente, totalmente. Bueno, Miguel, no sé si aquí estaba mirando, no tenemos preguntas, tenemos No algunos tenemos preguntas. comentarios. Ahí, Checho, para que sepas, por aquí nos llegaron varios, uno de Rodrigo Botero Arango, que está contento de conectarse, que saludos, Chévere, se lo mismo. conectan desde Lima, Perú, diciendo que muy interesante el tema del día de hoy, que muchas gracias. También Manuela Tavares dice que eso también se ve aplicado en el legal design. Entonces, Total, bueno, ahí total. comentariecitos. Buenísimo, esa cuña está muy buena porque en el banco hay un equipo de legal design y también, o sea, con ese equipo trabajamos estos temas. Ese equipo viene haciendo unas cosas maravillosas, que es un reto, o sea, uno un tema jurídico que es bien denso, bien, y Total, cosas interesantes. total. Entonces, por ejemplo, cómo uno vuelve un contrato un tema auditivo, por ejemplo. O sea, la gente no se lo va a leer, pero a lo mejor sí lo va a oír. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer ahí, cosas pues muy, muy interesantes. Chévere, chévere. Esa es una Muy conexión bacano. chévere. Bueno, yo creo que yo creo que entonces cumplimos con la cumplimos. expectativa de que Espero el que tema de sí, hoy iba espero a que ser sí. muy bacano. Total, yo Creo que también sí, da para creo. mucho, es muy retador en una hora para hablar de tanta cosa, pero muy bacana la conversadita, y no, muy, muy chévere, muy, muy bueno pues que el interés y ahí cualquier cosa pues podemos seguir conversando con mucho gusto. Checho, no, y de nuevo agradecerte por haber aceptado la invitación y de No, un verdad que privilegio. estuvo súper chévere. Yo me llevo, a mí me encantó la frase de más combustible, menos fricción. Esa Genial. pues me la llevo aquí Súper, para mi día a día, me encantó. súper. Por ahí está la charla, te la voy a pasar para que la veas que es muy bacana. Por favor, por favor. Chévere. Listo, no, un gustazo verlos otra vez, reencontrarnos. Muy buenos recuerdos y bueno, qué bueno que estemos otra vez conectados y seguramente no va a ser la última, sino que vamos a seguir igual de encarretados compartiendo temas y cosas. Así será. Cuenta con eso. Bueno, Muchas Bueno, gracias. muy bien, muchas gracias que y estén nos muy vemos bien. la Nos próxima. vemos dentro de 8 Chao. días Ay, ¿a quién con... tenemos, Miguel? Dentro de 8 días nuestro invitado es Andrés Escobar de Merkeo. Ah, sí, Chévere, verdad, que chévere. tenemos a Andrés. El Bueno, no, y aquí próximo tienen un jueves. seguidor más, me encanta lo que están haciendo, me parece espectacular lo que he visto, los invitados pues de lujo, así Muchas que gracias, Checho. tienen un seguidor más y también ya he empezado pues a compartir bastante por ahí lo que están Súper, haciendo, muy chévere. Ay, súper. gracias, Nos Checho. pueden escuchar Muchas también gracias. en Spotify o en las Buenísimo, plataformas de audio. Tenemos también buenísimo, todos los programas en versión podcast. súper, Así es que recuerden suscribirse a los canales y nos vemos perfecto. dentro de 8 Perfecto. días.